El 3 de agosto de 2012, la humorista Tig Notaro salió al escenario del Club Largo en Los Ángeles y tuvo una actuación memorable. 4 días antes se había enterado de que tenía cáncer de mama, pero aquello era solo el punto culminante de una reciente serie de desgracias. Había tenido una pulmonía grave y había pasado por una dolorosa ruptura, y además su madre acababa de morir como consecuencia de una caída. Nada de aquello tenía la menor gracia, pero aún así, Notaro cogió el micro y se puso a hablar. «Buenas tardes», dijo Notaro. «Hola, tengo cáncer». El público se rió, esperando la continuación del chiste. «¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os lo estáis pasando bien? Tengo cáncer». Algunas personas se rieron, otras suspiraron. La gracia del chiste estaba en que no era un chiste. Si parte del espectáculo consistía en tocar temas escabrosos, eso es lo que hizo Notaro, y le resultó muy difícil. Gracias a su genialidad, Notaro caminó por la cuerda floja entre la risa y el llanto, haciendo reír a mucha gente. Por ejemplo, bromeó sobre su vida amorosa en Internet, que a partir de entonces iba a ser mucho más apremiante. «Tengo cáncer», repitió, «hacedme solo preguntas serias». Aquella actuación, llena de momentos trágicos, sorprendentes, arriesgados y divertidísimos, se prolongó durante 20 minutos y catapultó a Notaro a un nuevo nivel de éxito y fama, y además le permitió superar el cáncer. Esta anécdota nos recuerda lo peliagudo que es usar el humor con otra persona. Este bofetón de Will Smith es buena prueba de ello. Y no estoy defendiendo el bofetón, evidentemente. Si para defenderte de una palabra tienes que utilizar una agresión física, entonces el castigo debe caer sobre ti. Las palabras son el recurso que utilizamos para no llegar a las manos. Las palabras sustituyen las piedras. Si las palabras nos llevan a las piedras, hay que fiscalizar las piedras. Evidentemente, algunas palabras también deben fiscalizarse si, por ejemplo, traspasan líneas jurídicas determinadas, como por ejemplo, acusarte de un delito que no has cometido, ya sabéis, la calumnia y demás. Pero castigar y fiscalizar una bofetada nos permite desincentivar futuras bofetadas, no solamente de Will Smith, sino del resto de personas que se pueden sentir dolidas o afectadas o sensibilizadas por algo que hayamos dicho nosotros, incluso aunque lo hayamos dicho con la mejor de nuestras intenciones. Por ejemplo, Chris Rock dice «te quiero, Yada», antes de compararle con Demi Moore en G-Jane. ¿Está realmente siendo agresivo? ¿Está siendo cruel? ¿O simplemente interpretamos cruelmente lo que ha dicho? Esto evidentemente no lo podemos saber, así que por si acaso deberíamos evitar una bofetada. Al menos deberíamos reclamar una explicación, pero no una bofetada. Porque las palabras en sí mismas no son capaces de herir, solamente hiere la intención por un lado y la interpretación por el otro. Por supuesto, hay palabras que todos hemos convenido en que son sucias, desagradables o malsonantes. Son como comodines para representar nuestro estado de ánimo e interactuar con los demás en función de este, pero no son palabras que hieran per se. Por eso, puedes perfectamente insultar a alguien llamándole genio si esa persona, por ejemplo, sufre síndrome de Down, a pesar de que genio no es un insulto en sí mismo, porque todo depende del contexto y todo depende de las interacciones. Es como buscar la violencia en las marcas de un hematoma. La violencia puede ser ejercida de formas muy diversas. Los hematomas solo son los estigmas más evidentes que nos han hecho daño, pero ni mucho menos constituyen las únicas pruebas ni tampoco las evidencias directas de que sufrimos más que otras personas. Las mayores heridas, de hecho, suelen ser invisibles, como las palabras que más daño nos hacen. Son invisibles sus aristas envenenadas porque éstas no crecen en las letras o en las fonías, sino en las intenciones del hablante. Quizá Will Smith no se enfadó tanto por las palabras de Chris Rock, sino por lo que subyacían en ellas. Quién sabe, a lo mejor había algún lío extramatrimonial entre ellos, quién sabe. Como dice Woody Allen, la comedia es tragedia más tiempo. Pero ¿cuánto tiempo? Depende de la tragedia y depende de la persona. En un estudio de 2013, por ejemplo, el investigador Peter McGraw de la Universidad de Colorado en Boulder midió el tiempo promedio necesario para que una tragedia empezara a hacer gracia. El periodo de latencia entre una tragedia como un huracán que causó víctimas y el ciclo de chistes correspondientes que empezó a propagarse por Twitter fue de unos 17 años.
la muerte de la princesa Diana tuvo un periodo de latencia más breve. El ataque terrorista del World Trade Center del 11 de septiembre fue mucho más largo. Pero al final, más tarde o más temprano, todo deviene en comedia. Ello no significa que nos volvamos crueles con las tragedias o insensibles con los enfermos o los discriminados, sino que el humor se basa en las incongruencias y que no necesariamente detrás de un chiste de mal gusto se agazapa la intención de ser abominable. Nos pasamos la vida dándole vueltas a un conjunto de palabras muy concreto y nos olvidamos de todo el universo de peligros que hay alrededor. Las ramas de las palabrotas nos impiden ver el bosque de todas las formas de dolor que nos pueden infligir, como si tratáramos de regular y fiscalizar denodadamente una colección de cuchillos de cocina mientras damos carta de naturaleza a las escopetas con postal overa o al armamento termonuclear. De hecho, el poder de las palabrotas es tan superficial que podemos anularlo con mucha facilidad. Las palabras insultantes nacen principalmente de nuestras debilidades. Si somos débiles o vulnerables, esas palabras encajan perfectamente en nuestra psique como piezas del Tetris. ¿Y qué es ser débil o vulnerable? Sencillamente, tomarnos demasiado en serio las cosas y a nosotros mismos. Olvidar qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. De nuevo, perder de vista el bosque por culpa de las ramas. Quedarnos embobados mirando el dedo que señala la luna en vez de la extraordinaria luna. Tal y como dice Ricky Gervais, todos vamos a morir pronto y no habrá una secuela que nos salve. Don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and Las palabrotas son fáciles de desactivar con estas fórmulas porque aluden, como se ha dicho, a cuestiones muy genéricas sobre nosotros mismos. Calva, subnormal, en fin. Son palabras que describen aspectos más íntimos e individuales, los que pueden hackear más fácilmente nuestra entereza. Tu madre no te quería, siempre fuiste una egoísta, conmigo ella es más feliz que contigo. Si estuviéramos en un capítulo de Black Mirror, imaginemos que todos acabamos llevando un electrodo que registra los patrones de nuestras neuronas, que estos patrones se almacenan en una app de nuestro teléfono móvil y que, en caso de disputa jurídica, se enviarán a la nube para que sean descodificados por una inteligencia artificial. Así, en el contexto de cualquier conflicto, podrán saberse exactamente las palabras que se dijeron, las que se escucharon e incluso las que se imaginaron, pero no se llegaron a verbalizar. Esta es la clase de litigio ideal para un fiscalizador de palabras y no un fiscalizador de intenciones. Sin embargo, la verdadera revolución pasaría por no decodificar las palabras, sino lo que el sujeto quiere hacer con esas palabras. Por el momento, esa caja negra queda a resguardo incluso de las inteligencias artificiales más escrutadoras. No sabemos lo que había dentro de la cabeza de Chris Rock. Chris Rock es una caja negra. Will Smith también es una caja negra. Y Jada Pinkett, pues bueno, también. ¿Y entonces qué podemos hacer? No podemos hacer más que escuchar las palabras y fiscalizar la violencia que podemos atestiguar con claros hematomas.